Mesa de diálogo acaba de llegar también Luisa Delgadillo para integrarse al panel de la radio. ¿Cómo le va, Luisa? Buenos días. Qué gusto saludarte, querido Javier, Enrique, Jaime en la plataforma y por supuesto mi querido Ramiro. Siempre es un gusto compartir con ustedes y saludarlos en esta mañana. Como bien lo decías, tenemos ya a nuestro invitado en la plataforma digital. Quiero saludarlo, se trata del constitucionalista Ismael Quintana, con quien vamos a abordar algunos temas de coyuntura. Qué gusto saludarlo, doctor Quintana. Buenos días. Buenos días, Luisa. Un abrazo para usted, para Jaime, Javier, para Enrique, para don Ramiro y por supuesto para quienes nos están mirando y escuchando a través de I99. Gracias. Nos han puesto un tema, la coordinación, sin embargo yo quisiera comenzar por otro que me parece no menos importante y que tiene para mí una inquietud válida y que tal vez será el sentir de muchos de nuestros oyentes. Y esta, estimado doctor Quintana, guarda relación con lo que será la instalación del Pleno de la nueva Asamblea y la agenda de sus actividades. Y un tema que tal vez para muchos quedó pendiente, sobre todo para los detractores del gobierno del señor Guillermo Lasso, es el hecho de la censura política al primer mandatario. Pues si bien es cierto, con el tema de la muerte cruzada, disolvió la asamblea, lo cual pues dejó sin efecto la votación o la censura política del primer mandatario. Hay quienes sostienen que ese es un tema que quedó pendiente y que la nueva asamblea bien podría retomarlo. Constitucionalmente hablando, ¿podrá la nueva Asamblea Nacional debatir y censurar al presidente Lasso? Yo sobre este tema he sostenido que no. Es decir, no encuentro yo ningún fundamento jurídico para reactivar un juicio político que pues quedó tan disuelto como la asamblea que se fue a su casa en mayo de este año. Por varias razones de orden jurídico, pero esencialmente porque la legislatura que se posesionaría una vez que se proclamen ya resultados y se entreguen las credenciales, no es la misma legislatura que estaba debatiendo ya en instancia de juzgamiento propiamente dicho, si es que usted lo quiere ver así, o de interpelación, como sería el término correcto, a Guillermo Lasso. Es decir, la asamblea instalada hasta mayo de este año era una asamblea con una conformación distinta. Cierto es que hay algunos legisladores que han sido elegidos y retornarían al cargo, pero esencialmente, si es que usted quiere hacer una especie de comparación entre el juzgamiento político y el proceso jurisdiccional como tal, evidentemente estaríamos hablando de que se lo estaría sometiendo a una moción de censura y destitución, porque básicamente eso era lo que faltaba ante un juez, entre comillas, el juez político, que no escuchó los argumentos de descargo, que fueron muy malos también los argumentos de descargo del presidente, una intervención francamente decepcionante en esa ocasión. Yo esperaba más de la defensa del presidente Lasso, no ocurrió. Lo propio con los argumentos de cargo, pero finalmente no hubo esa interpelación o no se daría esa interpelación con esta asamblea que va a entrar en funciones, y eso naturalmente supondría la violación de algunas garantías del debido proceso que sí son aplicables al caso del juicio político, algunas, no todas, ha dicho la Corte Constitucional. Entonces, desde ese punto de vista jurídico, me parece a mí que esa idea es improcedente. Y desde el punto de vista de la eficacia de la decisión que pretendería tomar, digámoslo con nombre y apellido, la bancada de la Revolución Ciudadana, me parecería una torpeza. Es una legislatura que llega a desempeñar funciones en un periodo muy corto y entrar a desgastarse con un juicio político que asumamos procediera, pero que no va a tener ninguna eficacia porque el hombre está de salida. Es decir, estarían posesionándose e inmediatamente tendrían ellos que tomar juramento y posesión al nuevo binomio presidencial. Entonces, tomar una decisión de esa naturaleza, ¿qué eficacia práctica, política, jurídica tiene cuando el presidente ya se va, Lasso ya se va, es prácticamente un expresidente? Y sobre la base de eso, más bien, priorizar la agenda de control y de fiscalización en otros órganos que sí
que van a permanecer en el cargo y que están cuestionados, como es el caso del Consejo Electoral, como es el caso del Consejo de la Judicatura, que son órganos que de entrada tienen que ser llamados a juicio político por parte de la siguiente Asamblea Nacional. Doctor Quintana, otro tema no menos preocupante, creería yo, para el próximo gobernante, indistintamente de quién gane la elección. Y digo indistintamente porque en el escenario de que ganase la candidata de la Revolución Ciudadana, hemos escuchado al líder de ese movimiento político, sentenciado y exiliado en Bélgica, hablar de la necesidad de ir a una constituyente para hacer una reforma a la Constitución, más allá de que en su momento, creería yo, es mi apreciación, no como comunicadora, sino como una ciudadana, cuando se la hizo en Montecristi, se buscó, pensando en función de perpetuarse muchos años en el poder, que ésta se adapte a la visión de país o al modelo de país del gobernante de entonces, el señor Rafael Correa Delgado. Pero más allá de eso, ha habido una queja permanente de quienes le sucedieron en el cargo, primero Lenín Moreno, ahora el actual mandatario, respecto de inconsistencias que tiene la Constitución que no hacen fácil la gobernabilidad o poder acometer en cambios que permitan una mejor gobernabilidad y la implementación de sus propuestas o proyectos de gobierno. En ese contexto, ¿qué caminos, salidas o vías tendrá en este caso, ya sea el Ejecutivo, no sé si a través de una consulta popular o la propia Asamblea, para a través de una bancada oficialista, por medio de enmiendas, cambiar, creería usted, cuáles de los artículos de la actual Constitución que pudieran ser un obstáculo para los próximos gobernantes? Y digo, no solamente en el gobierno transitorio, sino en el que vendría a futuro. Yo creo que esa es una muy mala costumbre de nuestros políticos, ¿no? Pretender que las constituciones y el ordenamiento jurídico en general deben estar hechos como se suele decir, como un traje a la medida, ¿no es cierto? Cuando uno va a un almacén o cuando uno va a donde un sastre y quieren que le hagan, pero el terno así, entalladito, todo elegante. Lo mismo quieren los políticos con la Constitución, que les calce a sus designios y a sus antojos. Entonces, francamente, yo al señor Correa no le entiendo, porque la Constitución de 2008 fue una Constitución hecha a su imagen y semejanza, pues. Es decir, si usted revisa para un autócrata como Correa, la Constitución de 2008 es la perfecta norma, porque le sirve para acaparar el poder. Toda la estructura institucional está cooptada por el poder político concentrado en el poder ejecutivo. El ejecutivo incide en la designación del Consejo de la Judicatura, es decir, función judicial. El Ejecutivo incide en la designación de la Corte Constitucional. El Ejecutivo incide, si es que tiene mayoría parlamentaria, como la tuvo el expresidente Correa, en la designación de las máximas autoridades de la Asamblea Nacional. El Ejecutivo tiene la sartén por el mango, como lo acabamos de ver en mayo de este año, para evadir controles de fiscalización y juicios políticos a través de la muerte cruzada. Es decir, hay varias ventajas, ¿no? Entonces, francamente, me llama la atención que ahora alguien que promovió esta Constitución diga que le es incómoda y que quiere una constituyente. Yo soy enemigo de esos discursos, Luisa. ¿Sabe por qué? Porque en Ecuador las constituyentes no sirven para lo que técnica y jurídicamente deberían servir, que es para actualizar un modelo constitucional, para hacer unos cambios profundos a las bases, a los fundamentos. Doctor, pero ¿cabría una enmienda a la actual Constitución o vía consulta popular? Vamos por partes. Entonces, asambleas constituyentes en Ecuador, descártelas, porque además acá lo único que sirven es para poner unos legisladores constituyentes que luego se convierten en asambleas de plenos poderes, que destituyen funcionarios y que ponen a los panas del poder político de turno. Entonces, vamos dejando eso de lado. ¿Qué creo que sí se debería trabajar? Aunque no sé si un gobierno con un periodo de función tan corto como el que viene, sea Noboa o sea la señora González, le va a alcanzar. Entonces, podríamos pensar, sí, en una enmienda constitucional, sí, en un proceso de reforma parcial a la Constitución, para poder trabajar en reformas al menos a la parte orgánica, a la parte institucional de la Constitución. Es decir, estamos empezando a ver problemas con el Consejo de la Judicatura. Me parece que
hay una cuestión fundamental para un gobierno que quiera realmente combatir la corrupción. Para combatir la corrupción usted necesita una función judicial implacable, independiente, imparcial, y eso no tenemos ahora, empezando por el órgano de vigilancia y de gobierno, que está tan cuestionado. Ninguno de los 5 vocales se salva. Algo habrá que hacer. Entonces, usted me dice a mí, estimada Luisa, sí, yo apoyaría un proceso de modificación constitucional, pero sobre la base de algo serio, sobre la base de una propuesta de reforma constitucional a largo plazo, no de modificaciones parche que sirvan solo para lo que acá nos gusta, que es cesemos al Consejo de la Judicatura actual, nombremos un transitorio, a lo Correa. Entonces yo pongo uno, la Asamblea pone otro, por acá la fiscal te pone otro y nos hacemos dueños de la cuestión. Entonces, si vamos a ir por ahí, mejor no, porque eso ya pasó en 2011 con la consulta popular de la metida de mano a la justicia y vea a dónde hemos llegado con el modelo que el propio correísmo nos propuso en esa ocasión. Y porque además me parece que reformas constitucionales en este año y medio que queda, me parece que son no son la prioridad de un gobierno que debe llegar a hacer otro tipo de cosas, seguridad, salud, etcétera, etcétera. Pero probablemente sí, para el que venga ya para un periodo completo, venir con una propuesta seria de permanentes reformas constitucionales, sí, principalmente al tema institucional. Gracias de mi parte. Le doy el uso de la palabra a mi compañero Jaime Velázquez. Adelante, Jaime. Gracias, Luisa. Buenos días con todos. La verdad es que es un placer tenerlo acá, Ismael. Ismael, yo voy por el punto específicamente de analizar justamente lo que hizo el CNE últimamente, es decir, anular las elecciones, por un lado, de asambleístas en el exterior, dejar válidos los votos para presidente, cambiar el reglamento, o pretenden cambiar el reglamento para la siguiente votación, y un sinnúmero de cuestiones que algunos partidos políticos lo que han hecho es quejarse y decir que efectivamente van a impugnar toda esta elección. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué nos puede decir usted, Ismael, con respecto a las decisiones tomadas por el CNE últimamente? A ver, me parece que la decisión tiene una carga de legitimidad fuerte también. Ya vamos a separar las cuestiones. ¿Por qué le digo esto? Porque naturalmente usted tiene decenas de miles de personas migrantes, ecuatorianos residentes en el exterior que el 20 de agosto se quedaron sin la posibilidad de ejercer un fundamental derecho, que es el derecho a elegir, el derecho al sufragio. Y eso es algo que tiene constitucionalmente que ser garantizado por el órgano que organiza, valga la redundancia, el proceso electoral. Entonces, uno podría desde el lado de esa legitimidad entender la decisión que ha tomado el Consejo Electoral de anular la votación y disponer que se repita esa votación. Ahora, otra cosa es la legalidad de esa decisión. Y me parece ahí que hay que cuestionar esa resolución del CNE, porque la causal que ha escogido, que es la establecida en el número 3 del artículo 143 de la Ley Orgánica Electoral, no tiene ninguna relación con lo que se está invocando. Es decir, usted me está diciendo que hubo un ataque cibernético al sistema contratado para el soporte del voto telemático y resulta que para anular la votación como consecuencia de ese ataque cibernético me está invocando una norma que dice que se anulará la votación en caso que haya suplantación o alteración de los registros, los padrones electorales o de las actas de instalación de las juntas, y resulta que acá eso no ha ocurrido. ¿Qué tiene que ver el tema de una falla cibernética o informática en el tema de la instalación de la junta o en una supuesta suplantación o alteración de los registros o de los padrones electorales? Nada. Entonces, francamente, desde el plano estrictamente jurídico, desde lo legal, me parece que esa resolución viola el Código de la Democracia y creo que por esa razón el Tribunal Contencioso Electoral tendrá que dirimir. Me parece que la disyuntiva en la que ha entrado la función electoral es complicada también y hay que tratar en eso de comprender, porque está en juego también la igualdad del voto. Si tanto derecho tenían a votar el 20 de agosto quienes ventajosamente alcanzaron a hacerlo en el exterior, como quienes no han podido hacerlo porque el sistema falló, ¿ya? Entonces, fíjense usted lo que va a tener que resolver en su momento el TCE, es decir, garantizar el acceso a esos sufragantes o portarse rigurosos y decir, esa causal no existe en la ley y por lo tanto la resolución adolece de un vicio que tiene que provocar su anulación. Veremos por dónde se va el
el Tribunal Contencioso Electoral, porque recuerde usted que también en la ley electoral tiene un artículo 9 que dice que cualquier interpretación que usted le dé al Código de la Democracia tiene que decantarse por permitir la participación y el ejercicio de los derechos de participación. En todo caso, me parece que no ha habido la capacidad, al menos para tratar de encasillar esta nulidad en una de las causales que establece el 143 de la ley orgánica electoral. Y esto nos está pasando factura porque es la primera vez que implementamos un sistema de votación telemática. Entonces, claro, como antes no ha ocurrido, usted no tiene establecido en la ley orgánica electoral una causal específica que diga que se puede anular el escrutinio, la votación o la elección en caso de que el sistema de voto telemático falle. Pues por esa razón usted anoche veía un consejo electoral apuradito tratando de reformar el reglamento que se dictó para esta elección para anular o para modificar la norma que viabilizaba la implementación del voto telemático y disponer que la votación sea la típica, es decir, con papeleta física y en modalidad presencial. Pero esto va a tener una incidencia brutal si es que se llega a confirmar esta repetición de votación. Mis queridos amigos, esto puede incidir terriblemente en la conformación de la próxima Asamblea Nacional. Porque, ojo, si es que se confirma la repetición de la votación, es decir, si el TCE, luego de un recurso contencioso electoral, desestimara el recurso y confirmara la resolución del CNE, ya no es pues la votación de 60 o 70 mil personas que se quedaron fuera, porque al ser votación presencial, el espectro, el número de sufragantes se amplía, se habla de más o menos 300 a 400 mil migrantes empadronados en el exterior. Entonces, eso sí que sí va a incidir en la conformación de la lista de asambleístas en circunscripción nacional y evidentemente en la asignación de los 6 escaños que corresponde a los asambleístas del exterior. Dios santo, bueno, que Dios nos proteja. Y lo otro es, en este caso, de fijar una fecha para esa elección. Se ha dicho que es el 15 de octubre, o al menos esa la pretensión de la presidenta. La pregunta es, ¿eso va a atrasar absolutamente todo? O sea, no se cumplen con los cronogramas. ¿Eso podría ser una causal en un momento dado para anular toda la elección o no? A ver, originalmente, de lo que se ha visto en el calendario, la posesión de la Asamblea Nacional estaba prevista para el 26 de octubre. Como no tenemos todavía proclamados resultados y por lo tanto sin esa proclamación no puede entregarse las credenciales a los electos, todo se va a mover fruto de esta hasta aquí nulidad de las votaciones. Insisto, salvo que el contencioso electoral a rajatabla dijera que esa causal no se corresponde con los hechos y que por lo tanto no hay lugar a la nulidad de la votación. Sí, todo se va a mover. Es muy probable que la fecha de posesión o de instalación de la Asamblea Nacional sea muy cercana a la posesión del presidente de la República que resulte electo luego de la segunda vuelta. En todo caso, el artículo 91 de la Ley Orgánica Electoral lo que establece es que, proclamados los resultados, en el plazo máximo de 15 días, las autoridades que han sido electas tienen que tomar posesión del cargo. Entonces, acá como se nos va a mover todo, lo más probable es que a fines de noviembre, inicios de diciembre, estemos viendo una instalación flash de Asamblea Nacional para efectos de, después de 2 o 3 días, estar presenciando la posesión del presidente de la República y su vicepresidente. Sí, todo se mueve. Ok. Le voy al paso a Ramiro Cepeda, que tiene más preguntas para usted, doctor. Así que adelante, Ramiro, te escuchamos. Ismael, ¿cómo te va? Don Ramiro, buenos días. Buenos días. Cuando yo transitaba en las aulas de Derecho, no he ejercido nunca la profesión, pero sí he tenido mi criterio jurídico bastante afinado porque tuve grandes maestros a los que hoy quiero recordar: Edmundo Durán Díaz, Galo García Feró, Carlos Feró Blum, Juan Falconi Puig, Emilio Romero Parducci, Miguel Macías Hurtado, Héctor Romero Parducci, Ramiro Larrea Santos. Sabe lo que estoy hablando. Entonces a mí me enseñaron que el derecho es el sentido común sistematizado y que cualquier nombre y cualquier norma que atente contra el sentido común no debe de ser aplicada. Y aprender a determinar en su aplicación cuál es el bien jurídico tutelado de mayor y mejor calidad. Con esta premisa
vamos a las elecciones que se quieren repetir. ¿Qué es lo que hay que garantizar? La pureza del sufragio se garantizó. Sí hubo pureza del sufragio, pero de un 40%. Que ha habido un ataque cibernético, eso debería estar probado. Que hay una expresión de voluntad manifestada por un segmento importante del electorado en el exterior, lo hay. Que hay un resultado programado que es legítimo, lo hay. Porque no están diciendo que han metido votos, están diciendo que no se ha podido atender a todos los electores. En el hecho de repetirse, Ismael, sería un despropósito de tal dimensiones porque los nuevos o la nueva votación iría con resultados cantados, que la campaña sería totalmente distinta, que la distorsión podría ser enorme como usted la anticipó y que aquella igualdad que para mí es el principio jurídico superior tutelado que deberían tener todos los candidatos se vería totalmente lesionada. Tirar abajo un reglamento para hacer otra elección cuando ya se hizo con un previo es un total despropósito que no admite consideración de ninguna especie. Solo quiero preguntarle, Ismael, ¿a qué mente se le ocurre tamaña torpeza jurídica y le quieren dar la categoría de solución? Créame que no me entra en la cabeza este tipo de cosas. Bueno, pues a las mentes brillantes del Consejo Electoral que ya debieron haberse ido desde octubre de 2021 y que están ahí organizando elecciones con cargos prorrogados, gracias a estos dictámenes a la carta emitidos por la Procuraduría General del Estado, mis queridos amigos, y esa gente está ahí. Es porque la institucionalidad del Estado les ha permitido permanecer cuando debían haberse ido hace rato. Al menos 2 de ellos debían haberse ido. Pero bueno, tenemos un problema complejo porque a la larga cuando usted elige mediante voto popular a una autoridad, esa persona tiene una legitimidad de origen también, y la legitimidad de origen es precisamente la que se le entrega a través del voto en las urnas. Y el problema que estamos teniendo con los escaños en la circunscripción del exterior es precisamente ese, es decir, que usted tenga asambleístas designados sobre la base de 50,000 votos, cuando usted tenía primero un universo de 300 o 4,000 sufragantes, y luego un universo que se redujo fruto del registro que se llevó a cabo para el voto telemático de más o menos 133,000 votantes. Entonces, que de esos usted tenga votos provenientes solo de 50,000 causa un grave problema de legitimidad de origen, ¿sí? Que el Consejo Electoral tenía que corregir. Ahora, la vía que ha escogido, que es la nulidad de la votación, y peor, de la manera absoluta, torpe como la está haciendo, me parece que nos va a producir un grave problema en la distorsión del voto al momento en que se asignen los escaños, porque evidentemente en una segunda vuelta electoral, probablemente las preferencias de la gente se vayan hacia las listas de las dos agrupaciones políticas que están auspiciando. Lado, Ismael, efectivamente, y eso es efectivamente. Un resultado obvio. Efectivamente, entonces por esa razón, en todo caso, si es que se va a repetir la votación en el exterior, el Consejo Electoral debería solamente hacerlo respecto de aquellas personas que, debiendo hacerlo o pudiendo haberlo hecho, no tuvieron acceso por estas, entre comillas, fallas cibernéticas o informáticas que se produjeron el 20 de agosto, pero dejar a salvo los votos que ya se consignaron a favor de una u otra lista, porque digamos, evidentemente, sistema de lista cerrada, no se vota por candidatos, se vota por partidos. Ismael, ¿no por le parece más justo que se deje las cosas como estaban? Porque es una manifestación de voluntad de alguien que sí lo pudo, es una tendencia. No, don Ramiro, porque tan válido es el voto de quien lo consignó a favor de X, Y o Z lista, como de quien, teniendo la posibilidad de hacerlo, no lo hizo porque el Consejo Electoral no le dio garantías, acceso ni la posibilidad de hacerlo. Eso es igualdad del voto. Pues caso contrario me está diciendo entonces
que los votos a favor de Construye valen, porque pero esto parte a partir de una... A ver, vamos discutiendo, vamos discutiendo el tema y la igualdad que deben de tener todos los candidatos para tener las mismas capacidades de elección y no los otros dos. Entonces estamos atendiendo un choque de dos igualdades, pues. Por eso le estoy diciendo que mi posición, probablemente no va a ser la del Consejo Electoral, es que los votos que se consignaron el 20 de agosto en el exterior queden firmes. Esos votos no se topan. La repetición, en todo caso, debería darse para garantizar que la gente que no pudo sufragar lo haga. Pero de ahí a que usted me diga... Pero igual va con ventaja, pues, Ismael. Pero igual va con ventaja, pues, porque ya saben los resultados. Y eso es lo que habría que evitar. O sea, esa es la parte que a mí me hace clic en contra. Perdón, si estamos hablando por la lista 25 logró 2 de los 6 escaños. Y mi posición es que esos 2 escaños se tendrían que garantizar. Entonces no veo cuál es la desventaja para permitir que el resto de sufragantes vote. ¿Cuál es el temor? Ismael, alteraría el cociente en las otras votaciones, pues lo alteraría. Y ahí en vez de ser 2 podría ser 1. Entonces sí habría alteraciones por un sentido de desigualdad con relación a las oportunidades de elegir. Verá, el problema se da porque hay 2 curules en pelea y probablemente una más en la circunscripción nacional. Y se están jugando 2 curules de las 6 que quedan en el extranjero. Yo no le veo ahí ningún problema, todo lo contrario. Si usted impide que la gente que quería votar y no pudo hacerlo, está violando el derecho al sufragio, don Ramiro. Tolerar eso solamente porque una agrupación política que ahora nos gusta y nos parece chévere, entonces dejemos que las cosas queden ahí. ¿Qué tal si el correísmo se llevaba todas las curules con 50,000 votos? ¿Qué es lo que ha pasado, digamos, el universo de votantes que ha habido el 20 de agosto en el extranjero? ¿No estaríamos acaso diciendo que al resto de agrupaciones políticas que también presentaron listas de candidatos? Por lo menos yo no, Ismael, porque yo trato de defender el derecho y la igualdad. No trato de defender a ninguna agrupación política. En ese sentido, no. Yo cuestiono la legalidad de la resolución porque creo que no hay causal para declarar esa nulidad de votación, pero sí me parece que aquí hay un grave problema y que se está pretendiendo impedir que otros que tienen el mismo derecho que usted y que yo a votar, se les está impidiendo ejercer ese derecho. Eso hay que corregir. Yo, Ismael, no le quito razón en el derecho a la igualdad de los votantes, pero me parece que el bien jurídico superior es el derecho a la igualdad de quienes van a ser elegidos, porque la distorsión va a estar en la asamblea, como usted bien la notó. Naturalmente, eso sí es verdad. El fiel de la balanza se va a alterar porque si sacan más votos de los que ya están presupuestados, la mayoría solo se podría conformar con 2 partidos. Y ese es el verdadero juego de que está en el Consejo Nacional Electoral y no precisamente la justicia electoral. Totalmente de acuerdo. Yo le hablo desde mi posición, que es la posición de la ley. No me puedo yo meter en la cabeza de los señores del Consejo Electoral para ver si están pensando beneficiar y si acaso están pensando hacerlo, ¿a quiénes? ¿Ya? Pero la realidad es que usted tiene ahí un universo que ahora, lo que yo no estoy de acuerdo además es en que se haya reformado el reglamento ayer para echarse abajo el sistema de voto telemático, porque eso nos va a generar un problema el 15 de octubre, porque usted está con la votación presencial en el extranjero, ampliando el universo de sufragantes, ya no serían ni siquiera los 133,000 y pico de votantes, probablemente serían más, y naturalmente en esas condiciones sí, la integración de la Asamblea Nacional va a variar. ¿Quién nos metió en este embrollo, en esta discusión? El Consejo Electoral, porque en una elección como esta, que era una elección atípica, una elección atropellada, como la han denominado, una elección express, era muy complejo pues ponerse a juguetear con el sistema del voto telemático, ¿no? Entonces, por esa razón, don Ramiro, hay varias cosas, de esto deben nacer responsabilidades, no solamente penales, porque la Fiscalía debe investigar qué pasó con el voto telemático, sino además de carácter civil y administrativo contra los vocales del Consejo Electoral que adjudicaron un contrato de casi $800,000 a una empresa de dudosa conformación, sin ninguna clase de experiencia en el manejo de este tipo de sistemas, ¿para efectos de qué? De fracasar. Quiere decir que los $800,000 que se han votado literalmente a la basura el domingo 20 de agosto para este voto telemático,
¿Quién los repone? Y me da ganas de irle a golpear la ventana de la oficina al contralor y decirle, oiga, señor, hay $800,000 votados en la vía pública porque el Consejo Electoral adjudicó un contrato en esas condiciones. Y yo por eso insisto, esto debe generarle consecuencias al Consejo Electoral. Más allá de la discusión o de la charla que hemos tenido acá, a mí me parece interesante. Finalmente, la decisión está tomada y si es que el Consejo Electoral recibe el visto bueno del Tribunal Contencioso Electoral, eso es lo que hay, pero sobre la base de eso a futuro, la siguiente Asamblea Nacional tendrá, por eso digo, como misión, uno, juzgar políticamente a este Consejo Electoral y también al Consejo de la Judicatura. Sí, de acuerdo. Qué buen contrapunto que hemos tenido hoy día, Ismael. Me agrada discutir estos temas que es de la pura academia y nada más, y no tengo ningún otro interés que se haga lo justo y lo que debe ser. Y solo le voy a reparar en algo que le contestó a Luisa Delgadillo, que usted no veía argumentos legales para que le haga un juicio político exprés o que termine el juicio político exprés al presidente de la República. Y le voy a dar un argumento que no es jurídico y se llama odio y sed de venganza. Y eso, mi querido Ismael, no tiene precio. Así que, si no, pregúntele al señor Bucarán. Que tenga un buen día, Ismael. Mis queridos amigos, buen día y buen resto de semana. Un abrazo a la distancia. Igualmente, doctor. Muchas gracias. Tenemos que ir al corte comercial cuando son las 9:31 de la mañana.